precisamente Pues este tema, es ¿no? que Lo de la sí. reforma. Claro, es importante esta pregunta de Miguel porque justamente se da en el marco, esta marcha de toda esta discusión en donde unos tratan de decir que se está atacando al INE cuando lo que está de fondo es justamente los cuestionamientos y una eventual transformación de un modelo pues que ha permitido una serie de privilegios, ¿no? Y ahora sigue en las primeras planas este debate a propósito de varias cosas. Morena, con la encuestadora Parametría, hizo una encuesta para verificar también los datos y la opinión de las personas sobre las mismas cosas más o menos que planteó el INE en su propia encuesta, la que presentaron del mes de septiembre, y sacaron conclusiones, algunas similares en las mismas proporciones, otras un poco más arriba, de hecho, de cómo se había planteado en la encuesta del INE. Por ejemplo, aquí la jornada destaca, según la encuesta está de Morena, que no es de Morena, ¿no? Es de Parametría, pero bueno, la que Mandó a hacer Morena. Mandó a hacer Morena, sí, 80% por cambios al sistema electoral, están a favor de menos recursos al INE y a los partidos políticos, apoyan 60% la reforma impulsada por el Ejecutivo. Y pues también la están publicitando en el diario Reforma pues esta marcha, ¿no?, que habrá el domingo y donde ya anuncian que será Woldenberg, el expresidente del IFE, la voz por la defensa del INE. Él va a ser el único orador. Así es, el único orador. Y por cierto, ahora están circulando en redes sociales que una participante del domingo, una de las organizadoras, se queja, señala, es que mi sirvienta no sabe de qué se trata esta movilización. Bueno, con esa expresión ya sabemos nosotros de qué se trata. Es una expresión que refleja sin duda que claro, no solo es la defensa del INE, sino del viejo régimen, de los privilegios, del clasismo, del racismo, de esta visión de que unos cuantos son los ilustrados y el pueblo es ignorante. Sí, entiendo que tenemos algo de este audio, lo podemos ver y escuchar. Ahí les va. Lo que está pasando y lo que les va a pasar a ellos. Yo hablo con mi sirvienta y mi sirvienta no sabe de lo que se trata. Muchas gracias, vamos a tomar el tiempo para la entrevista, para la pregunta del medio. Gracias por el comentario. Nada más para... Sí, no es molesta, nada más para darle tiempo a los medios de comunicación. Pero gracias por el comentario, muchas gracias. Yo creo que ya con esa frase sabemos de qué se trata la marcha del domingo, digas, ¿no? le dicen, no nos atore. Ya no nos ayudes, qué exhibición, comadre, con esta expresión. Bueno, pues eso es pero luego se indignan porque se los digan, eso es impresionante, ¿no? Esta forma en la que dicen, no se trata de eso y nos están acusando, sacan conclusiones que son erróneas y nos quieren estigmatizar. Pues es que no es estigmatización, ahí está, día con día hay un momento, un comentario, una evidencia, digamos, de qué es lo que se está defendiendo aquí con esta marcha que va a haber el domingo y con toda esta campaña que ha habido, ¿no? Precisamente porque Reforma, si volvemos a poner la portada, claro, dice, a 4 días de la marcha, López Obrador repite insultos, conservadores, racistas, clasistas. Pues no son insultos, no, simplemente son descripciones. Así es. Y ahí, para muestra, un botón, para muestra el video que acabamos de poner. Entonces, los de Reforma quieren decir que López Obrador está, pues de alguna manera, estigmatizando a quienes van a movilizarse y los está insultando, pero no es un insulto, es una descripción en todo caso. Sí, y bueno, y la gente tiene muy claro también el tipo de cosas que están en juego. A lo mejor no al hablar otra vez de una reforma electoral integral, pero sí cuando se le habla de cosas específicas, y eso lo vuelve a revelar esta encuesta de Parametría. Podemos poner los resultados de la encuesta, me la tienen por ahí, porque estábamos diciendo, ¿no? 80% por cambios al sistema electoral, y uno de los temas pues son los recursos del INE. Vamos a ver más o menos cómo sale con respecto a la encuesta que había hecho el INE ya anteriormente. Esta es la encuesta telefónica del INE de septiembre, ya la habíamos visto, en donde 93% está por destinar menos recursos a partidos políticos, 87% por disminuir el número de diputaciones, 74% por reducir los recursos
que se le otorgan al INE. Aquí recordemos esta cifra porque ahora la vamos a comparar con la de parametría. 74% por reducir recursos al INE. 78 porque los consejeros y magistrados sean elegidos directamente por la ciudadanía. Bueno, esto es, digamos, con respecto a lo que es el centro del debate. Vamos a ver lo que sale en parametría con los mismos reactivos. Destinar menos recursos a partidos políticos sale un poco más abajo, con 80% con respecto a la del INE. Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal, 79%. Reducir los recursos que se le otorgan al INE, 75%. Bueno, sale más o menos similar, ¿verdad? De lo que habíamos visto. Y que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. Aquí sí son 10 puntos de diferencia más. 88% dice que sí, que sean electos. Pues esto es importante porque si en abstracto le preguntamos a las personas, ¿estás a favor de la reforma electoral de López Obrador? Algunos dicen, bueno, no la conozco, pero si ya en específico abordas los puntos que tiene la propia reforma, si les dices, ¿quieres que haya menos recursos a partidos, menos diputados, menos senadores, también que el INE gaste menos? Ahí sí la gente pues está avalando esto. Entonces, ¿de qué manera pueden sostener los conservadores de esta movilización del próximo domingo, que ya le cambiaron de ruta? No va al hemiciclo a Juárez, como lo recomendó López Obrador, sino va al Monumento a la Revolución, partiendo del Ángel de la Independencia. ¿Cómo pueden sostener que es una reforma que atenta contra la democracia? ¿Cómo pueden decir que el presidente no quiere un árbitro, que no quiere a una institución electoral? ¿Y cómo pueden decir que es una reforma regresiva el hecho de que ahora los consejeros y magistrados sean nombrados por la gente? O sea, se sostengan a través del voto popular. No hay manera de decir que esto es autoritario, pero es más allá, ¿no?, de defender al INE. Es que no se toque al viejo régimen. Es exactamente un vehículo el que están utilizando para la congregación y que puede ser también un evento punta de lanza hacia el 24, ¿no? Hacia esta pretensión de la reconquista del poder a toda costa, ¿no? Así es, y por eso creo que es importante el repasón que hace el presidente del viejo régimen, porque una de las cosas que se ha manejado también es que tiene una obsesión el presidente con Lorenzo Córdoba y con el INE como si fuera su blanco de odio particular, pero aquí lo que pasa es que es un botón de muestra, una representación de cómo venía funcionando y de las herencias de ese viejo régimen. Y a propósito de esto, pues está el ejemplo por la pregunta que le hicieron esta mañana al presidente sobre los seguros millonarios particulares que tienen, médicos que tienen los consejeros y otros mandos medios del INE. El presidente entonces habló y hace toda esta recapitulación de lo que es este régimen que en donde no es el INE nada más, ¿no? Es toda una forma de organización de la administración pública en donde se privatizó. Se hablaba de que se tenía que adelgazar al Estado y, sin embargo, el Estado siguió siendo obeso, pero en todo lo que tiene que ver con los recursos que se daban a los funcionarios que participaron de su privatización, ¿no? Y no solamente eso, sino la generación de órganos como el INE y como otros órganos autónomos que supuestamente tenían la misión de no permitir, por ejemplo, en el caso de las cuestiones económicas, no permitir el monopolio, en el caso del INE no permitir los fraudes, y finalmente se convierten en los patrocinadores mayores de los supuestos problemas que tenían que combatir. Parte de lo que dice el presidente hoy se lo resumimos en este audio. Vamos. Bueno, en efecto, esa era una práctica que se estableció durante el periodo neoliberal o neoporfirista, en el periodo que va de 1983 hasta el 2018. Tiene su explicación para que los funcionarios ayudaran en este atraco. Los premiaron otorgándoles sueldos elevadísimos y otras prestaciones, además de que también
los incluían en los negocios, porque cuando entregaban empresas o entregaban bancos, también entregaban acciones llamadas no nominativas, y los políticos se convertían también en socios. Sigue funcionando lo de antes, el que los altos funcionarios tengan atención médica privada en el INE y en otras partes. Yo supe de un caso por una enfermera que llegó un alto funcionario público del Poder Judicial, de antes desde luego, a hacerse una cirugía plástica y era con cargo al erario. Y en el caso del seguro del INE, Lorenzo Córdoba se va en abril del próximo año y aún así el seguro le va a ser válido hasta 2025. Entonces, no quiero pensar cómo fue la negociación de la empresa aseguradora con estos consejeros y la empresa les dijo, oigan, hasta el 25, sírvanse con la cuchara grande, no solo para ustedes, para sus familiares, y vamos a meterle más. Si sus familiares se les ocurre hacer un deporte extremo, aquí están asegurados. O sea, esos son los excesos precisamente que el propio presidente López Obrador ha combatido y ha dicho no deben tener cabida en la administración pública. Lo que pasa es que estos, como si fueran islas, como si fueran países aparte, quieren seguirse moviendo, ¿no? Estos órganos autónomos del pueblo. Así es. Y son excesos en cuanto a prestaciones y también son prácticas que configuran otros excesos, como estas complicidades de las que ahora hablaba el presidente, en donde se convierten en socios y entonces pues el negocio es redondo, ¿no? O sea, tengo mejor salario, tengo estas prestaciones y además soy socio de negocios que voy a gestionar desde mi dependencia. Y ahora, por ejemplo, el órgano interno de control del INE pues detecta, por ejemplo, en irregularidades del 2020, 91 millones de pesos en contratos de licitación en donde se ven irregularidades en la forma en que se asignan estas licitaciones, en el puntaje que se da. Resulta que se necesitaba cierto puntaje para que se asignara a una empresa y el INE, ¿cómo no?, les da un puntaje mayor para que puedan pues quedar las empresas licitantes pues que mejor les convenga, ¿no? ¿En función de qué? Pues en función de no sabemos qué intereses, pero el hecho es que ahí están esas irregularidades. Entonces, bueno, las prácticas pues se mantienen ahí en estos. Además, este tema de los órganos autónomos también es importante revisar el hecho de que pues ¿a quién le rinden cuentas esos órganos autónomos? No, a nadie, a ellos mismos, y se aplauden y se protegen. Por eso Lorenzo Córdoba tiene ahí a Ciro Murayama, que le da cuerda y no rinden cuentas. En efecto, hay dos fideicomisos que tiene el INE que son intocables. Cuando se dio la discusión de que de dónde podía obtenerse recursos para la revocación de mandato, desde la Secretaría de Gobernación y desde la Presidencia le sugirieron al INE, le dijeron, oye, ahí tienes unos fideicomisos con una buena cantidad, unos cochinitos que los estás engorde y engorde. Que además... no, eso es intocable. ¿Y por qué? Porque lo decimos es. Nosotros. Que además han dicho que son ilegales esos fideicomisos, ¿no? Y bueno, esa parte, por ejemplo, no se ha explicado, pero efectivamente, y el INE siempre dijo, no, nos tienen que dar más recursos. Y, por ejemplo, si vemos la cantidad de recursos que se pidieron para las 2 consultas que organizaron, que fueron causante de un drama por parte del INE, porque decían, no nos alcanza para hacerlas. Vamos a ver más o menos comparativamente, porque para la consulta de expresidentes pidió el INE 500 millones de pesos y puso 57,000 casillas. Y luego, para la ratificación de mandato, pidió 3,000 millones de pesos y puso, haz de cuenta, 3 veces más de casillas, 161,000 casillas, pues pero pidió 6 veces más de recursos, ¿no? No cuadra. Hay algo que no nos está cuadrando, exactamente. O sea, pide 6 veces más de recursos y pone solo 3 veces más de casillas. No. Pues ahora sí que las matemáticas son exactas, ¿no? Bueno, ahí está lo del órgano interno de control y la preocupación que muestra por este tema de la irregularidad que se observa en esas contrataciones, ¿no? En las licitaciones de estas contrataciones. Y ahí abajo tenemos en la tabla, nada más que no la podemos ver, a ver si me la pueden poner más cerca. Exacto. Ahí tenemos pues los puntajes que se dieron, ¿no? O sea, el puntaje obtenido, por ejemplo, para servicios de desarrollo de materiales de difusión fue de 50.88
el porcentaje que debía obtener esa empresa por sus propios méritos es de 28.30, o sea, se le da casi el doble por parte del INE para que quede esa empresa, ¿no? 22.58 más. Ese es un ejemplo, pero hay varios, ¿no? Y eso es lo que observa el órgano interno de control. O sea que en el INE ahí sí hay dedazo, ahí sí va a ganar esta. ¿Por qué? Pues porque es de los cuates, es de los amigos, nos conviene. Así que López Obrador habló precisamente de lo que sucede con estos organismos autónomos. Ahora que hablabas del drama, estimada Azul, me acordé de Al Chipotle. Fueron los tiempos en donde sacaron ahí un personaje también a decir, es que en el INE sí se hacen bien las cosas, y bueno, parecía Lorenzo Córdoba enojado. Ya tuvieron que cancelar a Al Chipotle desde el INE, pero bueno, hasta en eso gastaban, en ese tipo de personajes. ¿Qué dice López Obrador en el caso de la COFESE, otro órgano autónomo, supuestamente para la competencia? Pues resulta que está en favor de grandes empresas. Lo hicieron precisamente para favorecer a empresas incluso extranjeras. Y cuando a mí me pusieron el perfil para un consejero, el que ya había tratado de participar en varias ocasiones, el mejor calificado no lo escogían, porque escogían también a los amigos, a los gestores de empresas, ¿no? ¿Eso fue en la COFESE o en el Instituto Federal? ¿En la COFETEL o en la COFESE? O en el IFT. Bueno, de telecomunicación. Bueno, pero estos, son las ¿no? prácticas, porque además la forma en que se elige y que queda el mecanismo, pues también está diseñada para que queden las personas que van a beneficiar finalmente prácticas como estas. Y de la COFESE, pues hoy la vuelve a exhibir a propósito de que le preguntan de un balance de Gas Bienestar, en donde efectivamente a partir de que entra esta empresa del Estado para proveer de cilindros de gas, pues se bajan los precios. ¿Y qué hace la COFESE? Que es lo que hoy recuerda el presidente, sanciona. Es decir, en favor de que están estos órganos autónomos. La COFESE se supone que no debe permitir los monopolios que finalmente afectan el interés de las personas. ¿Y qué es lo que está protegiendo? El monopolio y el interés de las empresas. Vamos a escuchar. Hasta acá llegó, aquí estaba, aquí tomamos la decisión, por aquí. Iba arriba y aquí tomamos la decisión de lo del Gas Bienestar. Y logramos controlar. Y traemos a 20.57 el kilo. Se controló. Por eso es importante, ¿no?, que intervenga el Estado. Ah, bueno, pero no, es que ese es un organismo de esos. Sí. Por dar precios bajos, sí. Esa es la COFESE. Esa COFESE, esa. Bueno, lo del Gas Bienestar es una competencia que introduce el propio Estado. Es algo extraño porque se supone que vivimos en el libre mercado, pero eso nunca ha sucedido. El régimen neoliberal fue el capitalismo de cuates. O sea, los amigos tenían los grandes negocios y ese fue el negocio de los políticos, que se los entregaron así, con dedazo, a ciertos empresarios, los bancos, los ferrocarriles, y claro que hubo mochadas, y claro que hubo asociaciones delictuosas. Y bueno, pues nunca ha habido libre mercado. Ahora el Estado pone competencia. Y se enojan muchísimo. Exacto. Dicen, ¿cómo es posible que el Estado intervenga en el mercado? Pues está poniendo una competencia. Ni siquiera quitó a los jugadores. No es que haya prohibido la venta de gas por parte de las otras distribuidoras. Lo que pasa es que estaban en un plan gandalla. Estaban en un plan gandallismo. ¿Y quién es el que más se enoja? La COFESE, la que debería de garantizar la competencia, ¿no? Bueno, hay esas grandes contradicciones de la herencia de este régimen, del cual forma parte también el INE, y eso es parte de la discusión que se está dando ahora, que no lo engañen con que se está atacando la autonomía o la capacidad que tendrá el Instituto Nacional Electoral de garantizar las elecciones. Eso no es lo que está aquí en juego. Vamos con otros temas. El tema de los feminicidios. Además se dio cuenta, ¿no?, en este corte de caja que se hace todos los jueves por parte del subsecretario Ricardo Mejía, de cómo va el avance, ¿no?, de ciertas investigaciones, y en particular hay temas
recientes, lamentables, el caso de Ariadna Fernanda López y cómo se ha dado esta disputa entre fiscalías. La Fiscalía de la Ciudad de México ha exhibido de cuerpo entero al fiscal de Morelos y el propio presidente dice, pues sí, que la FGR intervenga porque pensamos que el fiscal de Morelos, o en su caso, alguien en esa fiscalía está protegiendo al presunto feminicida, ¿no? Sí, y hoy vuelve a reiterar que pues eso se tiene que investigar y que sí hay una presunta complicidad que pues debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Esto en medio no solamente de la disputa de las versiones entre las dos fiscalías, porque ya ahora ha salido y anunció, de hecho, una conferencia de prensa la Fiscalía de Morelos para volver a hablar de su necropsia y defenderla, sino también de cómo ha sido arropada por ejemplo, el Congreso local, ¿no? O sea, sale el gobernador Cuauhtémoc Blanco a pedir que se destituya este fiscal en razón de todas estas irregularidades y el Congreso dice, no hay evidencia suficiente y entonces lo mantenemos, que venga a comparecer, nada más. Pero no hay un cuestionamiento mayor y bueno, lo de menos es que sí hay señales de que hay irregularidades muy claras. Tan es así que ayer una de las cosas que la jefa de gobierno estaba poniendo sobre la mesa es que en una llamada a la fiscal Ernestina Godoy por parte del fiscal Uriel Carmona le decía, oiga, no hay forma de que la jefa de gobierno matice lo que está diciendo sobre mí. O sea, que no se eche la mano, ¿no? Que no se ponga tan brava, que no se ponga tan dura. Oigan, aquí lo importante es que se sepa la verdad y no se puede encubrir un feminicidio, pero sí hay también un concierto mediático a propósito del kiosco. Sí. Por ejemplo, en Milenio, algunos articulistas diciendo que Claudia Sheinbaum está utilizando esto con fines políticos y no va por ahí la cosa. Lo más importante es que se sepa qué sucedió exactamente y quiénes son los responsables de este feminicidio. No nos comemos el cuento de que murió así de la nada, se asfixió. Entonces, ¿por qué escondieron su cuerpo? ¿Por qué la sacaron de forma clandestina? ¿Por qué querían destruir los videos? ¿Por qué después la Fiscalía de Morelos fue por esos videos sin un convenio de colaboración, sin avisar a la Fiscalía de la Ciudad de México? O sea, ya que los había sacado y ya que los tenía en sus manos la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿y por qué también se apresuró a decir el fiscal Uriel Carmona que se había muerto por broncoaspiración y que no había señales? Porque eso además lo dijo muy claramente, aunque ahora se desdiga, en esa primera conferencia de prensa que dio, dijo, no hay señales de violencia física en su cuerpo. Eso, digamos, es una barbaridad que ahora, bueno, pues ya fue exhibida y entonces se ha venido cambiando la versión, pero lo que sí es que siguen defendiendo su necropsia. Vamos a ver qué dicen hoy, pero así está este tema. Mira, y esto fue lo que dijo hoy el presidente. Rápidamente, Ricardo Rafael, el título, nada más con el título. Sheinbaum hace política con Ariadna Fernanda. Pues no. Pero bueno, en eso anda. Vamos a escuchar al presidente. Hay sospechas de complicidad, como tú lo sostienes. Y tiene que aclararse y desde luego castigar a los responsables. Y cero impunidad. ¿Y por qué no se responsabilizó a los implicados? ¿Y por qué se recurre a ocultar las cosas supuestamente para proteger el prestigio de las instituciones? Porque eso también se usaba mucho. Hay que cuidar la institución. No, así no se cuida, así se degrada una institución. Se fortalece la institución cuando se actúa con rectitud. Hay que actuar con rectitud. Y vamos a otro tema que no fue tocado, por cierto, en la mañanera, aunque se habló del tema económico, pero no fue tocado algo que está en primeras planas de algunos periódicos, que fueron las declaraciones de ayer del empresario Carlos Slim con respecto a la economía mexicana, donde hace un pronóstico buenísimo de lo que viene para el crecimiento de la economía en función de la relación comercial con Estados Unidos, de las finanzas sanas, cosas que, por cierto, se parecen mucho a lo que ha venido diciendo el presidente sobre la propia economía y con los datos que hemos dado aquí. Si quiere, vamos a escuchar rápidamente lo que ayer en este convenio de colaboración que se dio ahí en la UNAM dijo el empresario Carlos Slim. Y después, bueno, ha venido esto.
que no hemos crecido mucho, porque a pesar de grandes oportunidades, es México mágico en el que tenemos problemas y luego viene la oportunidad, y luego nos equivocamos y tal. Pero ahora lo que yo veo para todos ustedes es un México boyante, con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades de generación de empleo y de actividades económicas. Ya se empezó a dar. Y se empezó a dar porque los Estados Unidos, que durante 20 años o un poco más dependieron de China, pues traen una confrontación económica. Vamos a ver ya en el corto plazo, si no es que ya está ocurriendo, es que muchas empresas se quieran instalar en México para exportar a Estados Unidos. Entonces eso va a tener una nueva oportunidad sustancial para México. Por otro lado, las finanzas públicas están sanas y van a quedar sanas hasta el fin de este gobierno, eso es importante. Lo que hace el ingeniero Carlos Slim es un diagnóstico preciso, sin estridencia, de lo que sucede en México en materia económica en relación con Estados Unidos, con Canadá. Dice, no pueden en Norteamérica estar pensando en China en términos de asociación, sino al contrario, hay disputa y México es el sitio ideal. ¿Por qué? Porque ha mantenido disciplina fiscal, hay finanzas públicas sanas. Lo mismo que dice hoy el presidente para explicar la fortaleza del peso. Dice, eso tiene que ver con la confianza, no es producto de la casualidad, sino de la causalidad de una serie de decisiones que hemos tomado. Pero sí, a ver, estamos hablando del empresario más rico del país, uno de los más ricos del mundo, con un diagnóstico certero, frente a otros empresarios, incluso algunos voceros de empresarios o de medio pelo, aspirantes a fifís, que dicen, ¡ay, está muy mal la economía! Todo está cayéndose, vamos a recuperar lo bueno que teníamos antes. Pues no estábamos bien antes. Y se transitó por una crisis económica internacional derivada de la pandemia con esta disciplina. Y ahí está Carlos Slim, y por eso es nota de primera plana en La Jornada y también en Milenio. Y también el Milenio pronosticaba que íbamos a tener un crecimiento parecido al que se dio en la edad de oro de la economía mexicana, cuando fue la sustitución de importaciones entre los 50s y los 70s, pero sin la corrupción. Imagínese usted lo que va a hacer eso. Bueno, pues justo hablabas del peso. Hoy tenemos un... Bueno, vamos a la ajonjolí y le comentamos. Vamos a la cortinilla.